Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Les damos la bienvenida a la lección número 2, según las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White. En esta ocasión, nuestra lección de escuela sabática trae como título Señales de Divinidad. Gracias, mis apreciados, por estar con nosotros en este ministerio de Aprendiendo de Jesús, y nos place poder cada semana aprender de Él, de sus enseñanzas y de todo aquello que nos motiva a seguir adelante en nuestra vida cristiana. Les invitamos a que compartan este audio video con todos sus contactos para que muchas más personas como tú y yo puedan conocer de Jesús. También les agradecemos por sus comentarios, inquietudes, porque nos dejan allí sus pedidos de oración para que todos como hermanos podamos unirnos en Cristo por medio de esta comunicación tan especial que el Señor nos ha dejado, la oración. Vamos entonces a orar para continuar y comenzar este estudio de las notas y comentarios del Espíritu de Profecía. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos porque nos cuidas, nos proteges, nos bendices y estás con cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos antes de comenzar este estudio para que podamos aprender de tu palabra y entender el propósito que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sábado 5 de octubre. Señales de divinidad. La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Cristo el Inmaculado salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en hijo o hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Este es un gran misterio, un misterio que no será comprendido plena y completamente en toda su grandeza hasta que los redimidos sean trasladados. Entonces se comprenderán el poder, la grandeza y la eficacia de la dádiva de Dios para el hombre. Pero el enemigo ha decidido que esta dádiva sea oscurecida hasta el punto de quedar reducida a nada. Exaltada Jesús, página 70. Los que apreciaban el carácter y la misión de Cristo se llenaban de reverencia y asombro al contemplarlo, y sentían que estaban contemplando el templo del Dios viviente. Habían sido enviados oficiales para apresar al Hijo de Dios, a fin de que el templo viviente de Dios fuera destruido. Pero al acercarse y oír las palabras de sabiduría divina que salían de sus labios, quedaron encantados, y el poder y la excelencia de su instrucción llenaron de tal modo sus corazones y sus mentes que olvidaron el propósito para el que habían sido enviados. Cristo se reveló a sus almas, la divinidad resplandeció a través de la humanidad, y regresaron tan llenos de este único pensamiento, tan cautivados por las ideas que les había presentado, que cuando los dirigentes de Israel preguntaron ¿por qué no lo habéis traído?, respondieron: nunca nadie habló como este hombre. Habían visto lo que los sacerdotes y los dirigentes no querían ver, la humanidad inundada de la luz y la gloria de la divinidad. Cuando estuvo en la tierra, Jesús dijo a los que lo rechazaron: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Hoy hay muchos que se niegan a responder al amor atrayente de Cristo. Jesús llama, pero muchos se niegan a responder a la invitación. No quieren valerse del privilegio de tener a Jesús como su Salvador personal. No vienen en humildad y fe a fin de conocer por experiencia personal lo que son para Jesús y lo que Él es para ellos. Pero la promesa es: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús no descansará hasta que lleve a sus seguidores
a los reinos del gozo y la gloria perfectos. Domingo 6 de octubre, la alimentación de los 5000. La Pascua se acercaba y de cerca y de lejos se reunían para ver a Jesús grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Su número fue un aumento hasta que se reunieron como 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Antes que Cristo llegara a la orilla, una muchedumbre le estaba esperando, pero él desembarcó sin ser observado y pasó un corto tiempo aislado con los discípulos. Desde la ladera de la colina, él miraba a la muchedumbre en movimiento y su corazón se conmovía de simpatía. Aunque interrumpido y privado de su descanso, no manifestaba impaciencia. Veía que una necesidad mayor requería atención, mientras contemplaba a la gente que acudía y seguía acudiendo. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Abandonando su retiro, halló un lugar conveniente donde pudiese atender a la gente. Ella no recibía ayuda de los sacerdotes y príncipes, pero las sanadoras aguas de vida fluían de Cristo mientras enseñaba a la multitud el camino a la salvación. El deseado de todas las gentes, página 332. Mi atención fue dirigida al poder que Dios manifestó a través de Moisés, cuando lo envió a entrevistarse con Faraón. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad, que afligía a los hijos de Israel, y que en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. Satanás sabía que cuando Cristo apareciera realizaría obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Tembló al pensar en el poder de Jesús. Consultó con sus ángeles la forma de llevar a cabo una obra que cumpliera un doble propósito. Primero, destruir la influencia de la obra que Dios realizaría mediante su siervo Moisés, para lo cual obraría mediante sus agentes satánicos, y en esta forma representaría falsamente la verdadera obra de Dios. Segundo, ejercer influencia mediante su obra por medio de los magos que existirían en todas las épocas para destruir en las mentes de muchos la verdadera fe en los poderosos milagros y obra que Cristo llevaría a cabo cuando viniera a este mundo. Satanás sabía que su reino sufriría porque el poder que ejercería sobre la humanidad estaría sujeto a Cristo. No era la influencia humana o el poder de Moisés poseía lo que produjo los milagros realizados ante Faraón. Era indudablemente el poder de Dios. Esas señales y maravillas fueron realizadas mediante Moisés para convencer al Faraón de que el gran Yo Soy lo había enviado para ordenarle a él a que dejara en libertad a Israel a fin de que éste sirviera a Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 262 y 263. Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo, y todo el que venga a Dios por fe recibirá la justicia de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo de la mar. Mediante el arrepentimiento y la fe somos liberados del pecado y contemplamos al Señor. Nuestra justicia. Jesús sufrió, el justo por el injusto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 460. Lunes 7 de octubre. Realmente este es el profeta. Sentadas sobre la llanura cubierta de hierba, en el crepúsculo primaveral, la gente comió los alimentos que Cristo había provisto. El milagro de los panes atraía a cada miembro de la vasta muchedumbre. Ningún poder humano podía crear
de 5 panes de cebada y 2 pececillos, bastantes comestibles para alimentar a miles de personas hambrientas. Y se decían unos a otros: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14. Podía satisfacer todo deseo, podía quebrantar el poder de los odiados romanos, podía conquistar las naciones y dar a Israel el dominio que deseaba desde hacía mucho tiempo. En su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarle rey enseguida. Se veía que él no hacía ningún esfuerzo para llamar la atención a sí mismo. Temían que nunca haría valer su derecho al trono de David. Consultando entre sí, convinieron en tomarle por fuerza y proclamarle rey de Israel. Jesús vio lo que se estaba tramando y comprendió cómo no podían hacerlo ellos, cuál sería el resultado de un movimiento tal. Jesús ordenó entonces a la multitud que se dispersase, y su actitud era tan decidida que nadie se atrevió a desobedecerle. El porte regio de Jesús y sus pocas y tranquilas palabras de orden apagaron el tumulto y frustraron sus designios. Reconocieron en él un poder superior a toda autoridad terrenal, y sin una pregunta se sometieron. La maravillosa gracia de Dios, página 46. Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento: y cuánto más cierto es esto acerca del Nuevo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras, llenad vuestro corazón de las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed, son el pan vivo que descendió del cielo. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en lo espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. La vida espiritual debe ser sostenida mediante la comunicación con Cristo a través de su palabra. La mente debe espaciarse en ella, el corazón debe llenarse de ella. La palabra de Dios establecida en el corazón, considerada sagrada y obedecida mediante el poder de la gracia de Cristo, puede hacer que el hombre sea recto y puede mantenerlo recto. La maravillosa gracia de Dios, página 228. Jesús no satisfizo su curiosidad. Dijo tristemente: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. No le buscan por algún motivo digno, sino que como habían sido alimentados con los panes, esperaban recibir todavía otros beneficios temporales vinculándose con él. El Salvador le instó: trabajad, no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. No busquéis solamente el beneficio material, no tenga por objeto nuestro principal esfuerzo proveer para la vida actual, pero buscad el alimento espiritual, a saber, esa sabiduría que durará para vida eterna. Solo el Hijo de Dios puede darla, porque a éste señaló el Padre que es Dios, el deseado de todas las gentes, página 348. Martes 8 de octubre. La curación del ciego, parte 1. Job fue terriblemente afligido, y sus amigos procuraron hacerle reconocer que su sufrimiento era el resultado del pecado, e hicieron que él se sintiera bajo condenación. Presentaron el caso de él como el de un gran pecador, pero el Señor los reprendió por la forma en que juzgaban a su fiel siervo. Hay maldad en nuestro mundo, pero no todo el sufriendo es el resultado de una conducta pervertida. Se nos presenta a Job claramente como un hombre a quien el Señor permitió que Satanás afligiera. El enemigo lo despojó de todo lo que poseía. Se rompieron sus vínculos familiares, perdió a sus hijas. Durante un tiempo el cuerpo se le cubrió de llagas repugnantes y sufrió muchísimo. Sus amigos vinieron para consolarlo, pero trataron de convencerle de que era responsable de sus aflicciones por su proceder pecaminoso. Sin embargo, él se defendió y negó la acusación declarando: «Consoladores molestos sois todos vosotros».
al intentar hacerlo culpable delante de Dios y merecedor de su castigo, lo sometieron a una penosa prueba y describieron erróneamente el carácter de Dios. Con todo, Job no se apartó de su lealtad y Dios recompensó a su fiel siervo. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1158. Cristo vino a revelar al mundo el conocimiento del carácter de Dios. La palabra de Dios había estado oculta bajo una montaña de traición y error. Las ofrendas de sacrificio que se habían ordenado para instruir a los hombres acerca de la expiación vicaria de Cristo, a fin de enseñarles que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, se habían convertido para ellos en una piedra de tropiezo. Todo lo que era espiritual y santo estaba distorsionado en su entendimiento oscurecido. Estaban cegados por el orgullo y los prejuicios, de modo que no podían ver el propósito de lo que había sido abolido. Jesús vino a cambiar el orden de cosas que entonces existía y al revelarles el carácter del Padre. No pocas veces las mentes de los siervos de Dios están tan cegadas por la tradición y las falsas enseñanzas que solo comprenden parcialmente las cosas reveladas en su palabra. Los discípulos de Cristo, incluso cuando el Salvador estaba con ellos, tenían la concepción popular del Mesías como un príncipe temporal que exaltaría a Israel como un imperio universal. No podían entender sus palabras que precedían su sufrimiento y muerte. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en el camino a Emaús y le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Su propósito era afianzar la fe de ellos en la palabra profética más segura, Lucas 24:27, segunda de Pedro 1:19. No solo por su testimonio personal, sino por las profecías del Antiguo Testamento. Y como primer paso para impartir este conocimiento, Jesús dirigió a los discípulos a Moisés y a todos los profetas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Miércoles 9 de octubre, la curación del ciego, parte 2. Todos los milagros que Cristo realizaba en sábado eran para aliviar al afligido, pero los fariseos habían procurado condenarlo como violador del sábado. Habían tratado de incitar a los herodianos contra él, presentándoselo como procurando establecer un reino viral. Consultaron con ellos en cuanto a cómo matarlo. Para excitar a los romanos contra él, se lo habían presentado como tratando de subvertir su autoridad. Habían ensayado todos los recursos para impedir que influyera en el pueblo, pero hasta entonces sus tentativas habían fracasado. Las multitudes que habían presenciado sus obras de misericordia y oído sus enseñanzas puras y santas, sabían que los suyos no eran los hechos y palabras de un violador del sábado o blasfemo. Aún los oficiales enviados por los fariseos habían sentido tanto la influencia de sus palabras que no pudieron echar mano de él. En su desesperación, los judíos habían publicado finalmente un edicto decretando que cualquiera que profesase fe en Jesús fuera expulsado de la sinagoga. El deseado de todas las gentes, página 496. Debido al orgullo y la ambición de los hijos de los hombres, Dios ha preferido realizar sus grandiosas obras por medio de los instrumentos más sencillos y humildes. Dios no elige a los hombres, a quienes el mundo honra como grandes, talentosos o brillantes. Elige a los que desean trabajar con humildad y sencillez, reconociéndolo como su guía y la fuente de su fortaleza. Él anhela que lo convirtamos en nuestro protector y guía en todos los deberes y asuntos de la vida. El apóstol Pablo podía hacer frente a la elocuencia con la elocuencia, a la lógica con la lógica, podía participar inteligentemente en todas las controversias, pero estaba satisfecho con este conocimiento mundanal. Él escribe: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1083. Cristo eligió lo insensato del mundo, a los que éste consideraba indoctos e ignorantes, para confundir a los sabios. Los discípulos no conocían las tradiciones de los rabinos, pero con el ejemplo de Cristo su Maestro, obtuvieron una educación de primer orden. Porque tenían ante sí un ejemplo divino, Cristo les fue presentado las verdades más elevadas. A los que Dios emplea en su servicio, los prepara a su manera con el fin de que los sirvan. Los que predican a Cristo deben aprender de Él diariamente, para comprender el misterio de salvar y servir a las almas por las cuales murió. Deben seguir el ejemplo en todo, para compartir con otros su tierna compasión y su decidida oposición a toda obra mala. Cada día con Dios, página 39. Jueves 10 de octubre, la resurrección de Lázaro. Cristo lloró junto a la tumba de Lázaro debido a que no le iba a ser posible salvar a todos aquellos a quienes el poder de Satanás había hundido en la muerte. Se dio a sí mismo en rescate por muchos, a saber, por todos aquellos que quisieran aprovechar del privilegio de volver a ser leales a Dios. Cuando resucitó a Lázaro de la tumba, sabía que por esa vida debía pagar el rescate en la cruz del Calvario. Cada rescate que se hiciera le iba a producir la más profunda humillación. Debía probar la muerte por todos los hombres. Se dio cuenta de que solo Él podía rescatarlos del profundo foso en que habían caído. Solo Él podía poner sus pies en la senda recta. Solo su perfección podía contrarrestar su imperfección. Solo Él podía cubrir su desnudez con su propio manto de justicia inmaculada. Él es fuerte para liberar. La ayuda proviene de uno de que es poderoso. Él rodea al hombre con su brazo largo, humano, mientras que con su brazo divino se sostiene en la omnipotencia. No era solo por su simpatía humana hacia María y Marta, por lo que Jesús lloró. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el pesar humano como los cielos superan la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Algunos que no podían ver como causa de su pesar sino de su circunstancia externa de la escena que estaba delante de él, dijeron suavemente: «Mirad cómo le amaba». Otros, tratando de sembrar incredulidad en el corazón de los presentes, decían con irrisión: «¿No podía este que abrió los ojos al ciego hacer que esto no muriera?». Si Jesús era capaz de salvar a Lázaro, ¿por qué le dejó morir? Con ojo profético, Cristo vio la enemistad de los fariseos y saduceos. Sabía que estaban premeditando su muerte. Sabía que algunos de los que ahora manifestaban aparentemente tanta simpatía no tardarían en cerrarse la puerta de la esperanza y los portales de la ciudad de Dios. Estaba por producirse en su humillación y crucifixión una escena que traería como resultado la destrucción de Jerusalén, y en esa ocasión nadie lloraría a los muertos. La retribución que iba a caer sobre Jerusalén quedó plenamente retratada delante de él. Vio a Jerusalén rodeada por las legiones romanas. Sabía que muchos de los que estaban llorando a Lázaro morirían en el sitio de la ciudad y sin esperanza. El deseado de todas las gentes, página 490 y 491. La bendita Biblia nos da un conocimiento del gran plan de salvación y nos muestra cómo cada persona puede tener vida eterna. ¿Quién es el autor del libro? Jesucristo. Él es el testigo fiel y le dice a los suyos: «Y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Juan 10:28. La Biblia está para mostrarnos el camino a Cristo, y en Cristo se revela la vida eterna. Ser semejantes a Jesús, página 125. Viernes 11 de octubre, para estudiar y meditar. El Ministerio de Curación, página 29. 5 panecillos alimentan a una muchedumbre. Hundíase el sol en el poniente, y sin embargo el pueblo tardaba en irse. Finalmente los discípulos se acercaron a Cristo para instarle a que por consideración de ellos mismos despidiera a la gente. Muchos habían venido de lejos y no habían comido desde la mañana. Podían obtener alimentos en las aldeas y ciudades cercanas, pero Jesús dijo: «Dadles vosotros de comer». Mateo 14:16. Luego, volviéndose hacia Felipe, le preguntó: «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Juan 6:5. Felipe echó una mirada sobre el mar de cabezas y pensó cuán imposible sería alimentar a tanta gente. Respondió que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno comiese un poco. Preguntó Jesús cuánto alimento había disponible entre la gente. «Un muchacho está aquí», dijo Andrés, «que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que esto entre tantos?». Versículo 9. Jesús mandó que se lo trajeran. Luego dispuso que los discípulos hicieran sentar a la gente sobre la hierba. Hecho esto, tomó aquel alimento y alzando los ojos al cielo lo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes, y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo 14, 19 y 20. Merced a un milagro del poder divino dio Cristo de comer a la muchedumbre, y sin embargo, cuán modesto era el manjar provisto, solo unos peces y unos panes que constituían el alimento diario de los pescadores de Galilea. Cristo hubiera podido darle al pueblo una suntuosa comida, pero un manjar preparado únicamente para halago del paladar no les hubiera servido de enseñanza para su bien. Mediante este milagro, Cristo deseaba dar una lección de sobriedad. Si los hombres fueran hoy de hábitos sencillos y si viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, como Adán y Eva era en un principio, habría abundantes provisiones para satisfacer las necesidades de la familia humana. Pero el egoísmo y la gratificación de los apetitos trajeron el pecado y la miseria, a causa del exceso por una parte y de la necesidad por otra. Jesús no procuraba atraerse al pueblo satisfaciendo sus apetitos. Para aquella gran muchedumbre, cansada y hambrienta después de tan largo día lleno de emociones, una comida sencilla era prenda segura de su poder y de su solícito afán de atender a las necesidades comunes de la vida. ¿No ha prometido el Salvador a sus discípulos el lujo mundano? El destino de ellos puede hallarse limitado por la pobreza, pero ha empeñado su palabra al asegurarles que sus necesidades serán suplidas y les ha prometido lo que vale más que los bienes terrenales, el permanente consuelo de su propia presencia. El milagro de los panes enseña que dependemos de Dios. Cuando Cristo dio de comer a los 5,000, el alimento no estaba a la mano, a simple vista no disponía de recurso humano. Estaba en el desierto, con 5,000 hombres sin contar las mujeres y niños. Él no había invitado a la muchedumbre a que le siguiese hasta allí. Afanosa de estar en su presencia, había acudido sin invitación ni orden, pero él sabía que después de escuchar sus enseñanzas durante el día entero, todos tenían hambre y desfallecerían. Estaban lejos de sus casas y ya anochecía. Muchos estaban sin recursos para comprar de comer. La providencia de Dios había puesto a Jesús donde estaba y dependía de su Padre Celestial para disponer de medios con que suplir la necesidad. Cuando nos vemos en estrecheces debemos confiar en Dios. En todo trance debemos buscar ayuda en aquel que tiene recursos infinitos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos prometes una maravillosa esperanza de salvación.
Gracias, oh Dios, también por hacernos comprender tu inmensurable e infinito amor para con nosotros. Nos ponemos en tus manos de amor para que sea por medio de tu voluntad cada oración contestada, cada mensaje, Señor, puesto en tus manos, que sea contestado conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén.